Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos. Bueno, finalmente hemos llegado a la última charla del ciclo de este año 2023 y ya preparándonos para las liquidaciones impositivas de este periodo fiscal que finaliza. La idea de la charla del día de hoy es repasar algunas cuestiones que me parecen que son de interés. Obviamente no tal vez algunas con la profundidad que merecería el tema, pero bueno, como para que los tengan en cuenta, y seguramente vamos a ir charlando sobre alguno de estos temas, profundizando a lo largo de las charlas de la primera mitad del año que viene. Bueno, cuando llega ya fin de año, estamos promediando el mes de diciembre, nos preguntamos ¿cómo hacemos para reducir la carga fiscal? Bueno, la realidad es que esta pregunta no es muy oportuna hacerla en este momento, sino que es algo que tenemos que venir pensando a lo largo del año, ¿sí? Siempre hablamos de la importancia de realizar una planificación fiscal, o sea, estamos planificación fiscal versus improvisación, ¿no? Y en materia de bienes personales, que es la foto al 31 de diciembre, llega este momento donde uno dice, ¿qué hago? Bueno, ¿me peino para la foto? Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta es que es fundamental, más en un contexto como el actual, la planificación fiscal, ¿sí? Esta planificación fiscal es un conjunto de estrategias o prácticas que están orientadas a disminuir o postergar la carga tributaria, obviamente dentro del marco legal vigente. Esto nos va a permitir a nosotros usufructuar de determinados beneficios o incentivos fiscales. Es muy importante esto, ¿sí? Porque nadie está obligado a estructurar su negocio o a definir la composición de su patrimonio de manera tal de soportar una mayor carga fiscal. Entonces, si bien ya a esta altura del año, es tarde para hacer la planificación fiscal 2023, tengámoslo en cuenta para el periodo fiscal que viene y sí vamos a tener en cuenta algunas cuestiones para la liquidación de este año que está finalizando. En materia de planificación fiscal, como dijimos, puede hacerse una planificación hereditaria, definir cuando uno tiene carteras de inversiones, evaluar y ver cuál es la mejor composición, ¿sí? Desde el punto de vista no solamente del rendimiento, sino de disminuir el impacto fiscal, realizar inversiones a través de distintos vehículos, como pueden ser sociedades o fideicomisos. Acá igualmente hay que tener en cuenta el impacto que tiene el caso de que aplique la figura de transparencia fiscal o constitución de irrevocables en aquellos casos donde el contribuyente decide constituir un patrimonio completamente separado del propio, ¿sí? Del cual se desapodera completamente y esto queda fuera del ámbito de tributación de bienes personales. Vamos a hacer, como les dije, un breve repaso de un par de temas. En materia de bienes personales, vamos a ver el mínimo imponible general para este año 23, casa habitación, cuál es el mínimo no imponible específico, cuál es el tratamiento de saldo de deudas hipotecarias, las escalas de tributación, ya sea de bien aplicable a bienes en el país como a bienes en el exterior, la opción de la repatriación. Vamos a hacer un breve repaso del tratamiento impositivo, no solamente en bienes personales, sino que también en ganancia de las inversiones financieras. ¿Qué pasa con las variaciones que se realizan antes del cierre del ejercicio en la composición patrimonial, el cómputo del tax credit, el tratamiento de inmuebles rurales y después vamos a mencionar otros beneficios fiscales? En materia de impuesto a las ganancias, como dije, vamos a hablar de manera, simultánea sobre el tratamiento impositivo tanto en ganancia como bienes personales de las inversiones financieras. Les voy a mostrar un cuadro que me parece que es un material útil para que lo tengan a mano cuando hagan las liquidaciones. ¿Cuáles son los montos actuales de deducciones personales y generales? Otros beneficios y deducciones fiscales, cuál es la escala de tributación y por último una breve mención al cómputo de impuestos análogos pagados en el exterior. Vayamos ahora entonces al primer punto, que es sobre bienes personales y la actualización del mínimo no imponible y los tramos de las escalas. Fíjense, el artículo agregado a continuación del artículo 24 de la Ley de Bienes Personales establece que los montos de los artículos 24 y 25 se van a ajustar anualmente por la variación del IPC. La ley hace referencia IPC del mes de octubre del año anterior al del ajuste respecto al mismo mes del año anterior. Esto generó algunas dudas porque parecía que se estaba yendo 2 años para atrás. A través del decreto 912 del 2021, esto quedó aclarado, donde se estableció que a partir del periodo fiscal 2022 inclusive,
la actualización iba a ser realizada por la variación operada en el IPC entre los meses de octubre del año anterior al periodo fiscal que se trata y octubre del periodo fiscal del ajuste. Teniendo en cuenta estos coeficientes de actualización, vamos a ver cómo quedaron para el periodo fiscal 2023. Como dijimos entonces, existe una actualización automática que ya estableció la norma. ¿Qué es lo que se actualiza entonces? De manera automática, el mínimo no imponible general, el mínimo no imponible específico para el inmueble destinado a casa-habitación y la escala del impuesto. Para el periodo fiscal 2023 comparamos IPC de octubre del 23 con IPC de octubre del 22 y eso nos da un incremento del 142,66%. ¿Cómo impacta esto en las tablas? Si bien el fisco aún no publicó los valores para este año, teniendo en cuenta esta variación y la actualización automática, podemos decir con bastante certeza cuáles son los importes vigentes para el periodo fiscal 2023. Puede haber pequeñas variaciones, ¿no? ¿Cuál es el monto de bienes grabados no alcanzados? Ronda los 27.377.000 pesos. ¿Cuál es el monto no alcanzado para inmueble destinado a casa-habitación? 136.887.000 pesos. Otra de los parámetros que se actualizan, como dije, es la tabla para determinar el impuesto sobre los bienes en el país. La tabla, como ven ahí, estos son los importes actualizados, donde vamos a una alícuota que va del 0,5% al 1,75%. También se actualizan los tramos o los valores para la tabla que se utiliza para determinar el impuesto sobre los bienes del exterior. Fíjense, se paga del 0,7% hasta el 2,25%. Estas alícuotas se aplican sobre los bienes situados en el exterior por el monto que exceda el mínimo no imponible que se computó contra los bienes del país. Entonces vamos a aplicar sobre los bienes de exterior esta alícuota incrementada. Ahora, ¿en qué tramo de la escala me tengo que ubicar? Para definir eso tengo que tomar el total del valor de los bienes situados en el país y en el exterior. Y tengan en cuenta que acá tengo también que considerar el monto de los bienes exentos. A veces esto se omite y nos llevamos la sorpresa cuando lo vamos a cargar en el aplicativo. Bueno, hay que tenerlos en cuenta justamente porque puede llegar a haber un salto importante en la escala si nosotros una vez que los incluimos. Y también tenemos vigente la opción de repatriación de activos financieros en el exterior, que si el contribuyente recurre a esta figura, va a poder aplicar a los bienes que tiene situados en el exterior la misma tabla de tributación que para los bienes situados en el país. Esto está previsto en la ley del impuesto sobre los bienes personales y también reglamentada por el decreto 912 del 2021. ¿Qué es la repatriación entonces? Es el ingreso al país hasta el 31 de diciembre de cada año de las tenencias en moneda extranjera en el exterior y en los importes que se generaron producto de la realización de activos financieros en el exterior. ¿Cuál es la cuantía, el monto de la repatriación? En conjunto, por lo menos tiene que representar un 5% del total del valor de los bienes situados en el exterior. ¿Cuál es el beneficio? Como dije recién, permite a los bienes en el exterior aplicar la misma alícuota o la misma escala que para los bienes situados en el país. Pero para poder mantener este beneficio es necesario que los fondos repatriados permanezcan en una cuenta abierta a nombre del titular, ya sea caja de ahorro, cuenta corriente o plazo fijo, hasta el 31 de diciembre del año en el cual se realizó la repatriación. O también, hasta esa misma fecha, se le puede realizar afectaciones específicas establecidas en la norma, como ser la venta en el MULC, la suscripción de fondos comunes de inversión o certificados de participación de inversión productiva que constituye el BICE. Entonces tiene que haber una serie de destinos específicos o mantenerlos en una cuenta a la vista. Y esto tiene que hacerse hasta el 31 de diciembre del año en el cual se verificó la repatriación. Si bien es cierto que en los últimos años yo particularmente no he tenido contribuyentes que han decidido repatriar, tenemos que saber que esta figura existe y para no aburrirlos mucho más con este tema, ahí les dejo un recordatorio de cuáles son los activos financieros situados en el exterior. Bueno, pasemos a otro tema, deudas por créditos hipotecarios. Sí, nosotros dijimos que en el caso de los inmuebles destinados a casa habitación del contribuyente tiene un mínimo no imponible especial.
Pero a su vez tenemos dos deducciones vinculadas con estos inmuebles. La deducción en bienes personales, donde nos permite descontar del valor del inmueble, ¿sí?, el importe adeudado en concepto de capital al 31 de diciembre de cada año por los créditos que hubieran sido obtenidos para la compra o construcción de este inmueble o mejoras en su caso. A su vez, hay otra deducción en impuesto a las ganancias, que es la deducción de los intereses por créditos hipotecarios que se hubieran obtenido para la compra de estos inmuebles. De más está decir que la suma actualmente vigente, que hace muchos años que está fija, de 20.000 pesos anuales, es irrisoria. Y más aún, en el caso, por ejemplo, de inmuebles en condominio, no se puede aplicar 20.000 pesos por cada condominio, sino que esos 20.000 pesos se van a proporcionar en función de la participación que tenga cada una de las personas sobre la titularidad del inmueble. Bueno, y acá ahora vamos a hablar de, como dije, las inversiones financieras. En una serie de cuadritos les quiero mostrar el tratamiento en ganancias y en bienes personales. Obviamente no abarca todas las inversiones, pero creo que tiene un buen abanico y les va a ser de utilidad. Bueno, comencemos con las inversiones financieras en el país. Dinero en efectivo, ¿sí?, ya sea moneda nacional o extranjera, se encuentra grabado en bienes personales. No tenemos renta grabada en ganancias. Plazo fijo en pesos sin cláusula de ajuste, tanto el rendimiento, el rendimiento está exento y en bienes personales también está exento. El plazo fijo en pesos con cláusula de ajuste tiene el mismo tratamiento. Y en el caso del plazo fijo en moneda extranjera, si bien está también exento en bienes personales, el interés va a estar grabado a escala. Los saldos en caja de ahorro y cuentas corrientes también están exentos en bienes personales y el rendimiento generados por la misma exento en ganancias. A diferencia de lo que ocurre con las cuentas corrientes, donde el saldo al 31 de diciembre se encuentra grabado en bienes personales, al igual que la cuenta comitente en sociedad de bolsa. Tengan en cuenta acá lo siguiente, que en aquellas inversiones que se encuentran en moneda extranjera o que tienen algún tipo de actualización, estas diferencias de cambio o actualizaciones están exentas del impuesto a las ganancias. Otra inversión con la que nos podemos encontrar es inversión en títulos públicos, nacionales, provinciales o municipales. Bueno, acá tenemos exención en ganancias, ya sea por rendimiento o por compraventa, así como también la tenencia al 31 de diciembre se encuentra exento en bienes personales. En el caso de obligaciones negociables que cumplan con los requisitos de la Ley 23.576, ¿sí?, aquellas que son por oferta pública, el rendimiento está exento y también el resultado por compraventa. Pero en cuanto a su tratamiento en bienes personales lo tenemos que desdoblar. Aquellas que han sido emitidas en moneda nacional, ¿sí?, que su destino en general sea el de la producción, o sea que cumplan con los requisitos de la Ley 23.576, esas van a estar exentas en bienes personales, mientras que aquellas que fueron emitidas en moneda extranjera estarán grabadas. También podemos tener como inversiones obligaciones negociables, sin oferta pública o que no cumplan con los requisitos de la Ley 23.576. Bueno, y acá también tenemos que desdoblar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si bien ambos rendimientos, o sea, de ambos tipos de inversiones, están grabados a la escala, a nivel de resultado por compraventa van a estar grabados a un 5 o a un 15%, dependiendo si fueron emitidas en moneda nacional sin cláusula de ajuste o en moneda nacional con cláusula de ajuste o moneda extranjera. El tratamiento en bienes personales es idéntico en estos dos casos, ya que ambas van a estar grabadas. Continuemos entonces con otras inversiones en el país, los fondos de comunes de inversión abiertos colocados por oferta pública. ¿Sí? En este caso, tanto el rendimiento en ganancias como el resultado por compraventa va a estar exento y en bienes personales va a estar exento cuando el activo subyacente principal esté integrado como mínimo en un 75% de ciertos activos exentos, ¿sí?, como están especificados en la ley, pero bueno, son los títulos públicos en cualquiera de los niveles del Estado, depósitos en caja de ahorro, cuenta corriente, obligaciones negociables, ¿sí?, que cumplan con los requisitos de la ley, entre otros. Los fondos comunes de inversión no colocados por oferta pública se encuentran grabados a escala su rendimiento y también se encuentran grabada la tenencia en bienes personales.
Ahora, ¿qué pasa con el resultado por compraventa? Acá nuevamente tenemos que desdoblar el tratamiento. ¿Por qué? Porque si fueron emitidos en moneda nacional con cláusula de ajuste o en moneda extranjera va a estar grabado al 15%. Por el contrario, si fueron emitidas en moneda nacional sin cláusula de ajuste, van a estar grabados al 5%. Otras inversiones, bueno, fíjense, acciones con cotización o cuotas parte. En este caso, cuando son negociados en mercados autorizados por la CNB, el resultado por compraventa va a estar exento, pero en el caso de aquellas acciones o cuotas partes sin cotización o donde no son negociadas en un mercado autorizado por la CNB, acá el resultado por compraventa va a estar alcanzado al 15%. Lo mismo ocurre con los ADR, que son títulos representativos de acciones emitidas por sociedades argentinas, donde como no son negociados en el país, en bolsa autorizada por la CNB, también el resultado por compraventa va a estar alcanzado al 15%. Ahora, en materia de rendimiento en ganancias, estas tres inversiones que les mencioné van a estar grabadas al 7% o el dividendo utilidad será no computable. ¿De qué dependerá esto? Será no computable en la medida que los dividendos o las utilidades distribuidas se hayan originado en ejercicios iniciados con anterioridad al 1 de enero del 2018. Si este no fuera el caso, van a estar alcanzados a la tasa del 7%. Y en cuanto al tratamiento de bienes personales, en cualquiera de los casos es no computable en la declaración personal del contribuyente, ya que la sociedad emisora paga el impuesto como representante, digamos, como responsable por deuda ajena a través del régimen de responsable sustituto. Y para finalizar con las inversiones en el país, monedas digitales, ¿sí? La alícuota por compraventa 5 o 15%. Y en cuanto al tratamiento en bienes personales, quiero hacer una aclaración. La ley del impuesto sobre los bienes personales no especifica cuál es el tratamiento puntual para las monedas digitales o criptoactivos, pero el dictamen 2 del 2022 estableció cuál es la opinión del fisco en este aspecto. Considera que se trata de un tipo de activo financiero que da derecho a una determinada suma de dinero y que se encuentra grabado en bienes personales. Esta opinión del fisco va en contrario a una opinión anterior del propio organismo fiscal del año 2019, donde consideraba que los criptoactivos eran en realidad bienes inmateriales y por lo tanto estaban exentos en bienes personales. Bueno, y por último les quería hacer una aclaración que en el caso de la venta, ¿sí?, de acciones, cuotas o participaciones sociales, para determinar el resultado, el costo se determina en pesos. ¿Sí? El costo se determina en pesos, pero si la compra fue realizada con posterioridad al 1 de enero del 2018, ese costo tendrá que ser actualizado por el IPC. Pasemos ahora a hacer un breve repaso de las inversiones financieras en el exterior. En el caso de Brasil y Bolivia, hay convenios para evitar la doble imposición celebrados con nuestro país, por lo tanto tienen algunos tratamientos diferenciales. Entonces, los títulos públicos, excepto estos emitidos por estos dos países, el rendimiento estará grabado a escala, la compraventa alcanzada al 15% y en bienes personales estará grabado. Los títulos públicos de Brasil, por aplicación del convenio, en ganancias exento, tanto el rendimiento como el resultado por compraventa, pero estará grabada su tenencia en bienes personales. Si son títulos privados de Brasil, el rendimiento grabado a escala, el resultado por compraventa grabado al 15% y también va a estar grabado en bienes personales. En el caso de Bolivia, títulos públicos, títulos privados, acciones emitidas por sociedades constituidas en Bolivia gozan de una exención plena tanto en ganancias como en bienes personales. Lo mismo, por ejemplo, si hubiera un plazo fijo en ese país. Obligaciones negociables emitidas por entidades de otros países, excepto Bolivia, el rendimiento está grabado a escala, la compraventa grabada al 15% y la tenencia se encuentra también grabada. Fíjense, lo que tiene que ver con las acciones emitidas por sociedades del exterior, también grabado a escala, la compraventa grabado al 15% y en bienes personales también grabada la tenencia. ¿Qué pasa con los CDRs? ¿Sí? Los CDRs son títulos representativos de acciones emitidas en el exterior. Bueno, aquellas que sean, cuando las operaciones se realizan
En bolsas o mercados autorizados por la CNB, el resultado por compraventa va a estar exento, pero si no se realiza en esas bolsas o mercados, el resultado va a estar gravado al 15%. El rendimiento en ambos casos es gravado a escala y en bienes personales la tenencia también está gravada. En el caso de fondos comunes de inversión, mismo tratamiento, gravado a escala el rendimiento, compra-venta gravado al 15% y la tenencia al 31 de diciembre también gravado. En materia de monedas digitales, bueno, rige lo mismo que mencionaba recién en cuanto a la opinión fiscal y la compra-venta se encuentra gravada al 15%. Tengan en cuenta que en aquellos casos que estamos determinando resultado por compra-venta de títulos, ¿sí? O inversiones emitidas por sujetos del exterior, el resultado por compra-venta se determina en moneda dura. Bueno, pasemos ahora a lo que mencioné rápidamente, que es la figura de variaciones patrimoniales, una presunción que contiene el artículo 30 del decreto reglamentario de la Ley de Bienes Personales. ¿Cuál es esta presunción? ¿Qué pasa? El fisco, cuando detecta variaciones durante el año, ¿sí?, de aquellos bienes sujetos al gravamen y que hagan presumir que hubo una intención de evadir el impuesto, puede determinar el mismo proporcionando las variaciones que se produjeron en función del tiempo, desde que operaron esos hechos hasta el 31 de diciembre. Ahora, esta presunción es una presunción iuris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. Por lo tanto, el contribuyente tiene la posibilidad de desacreditar esta presunción fiscal, obviamente aportando las pruebas correspondientes. Entonces, es importante, cuando yo hablaba al principio de peinarse para la foto, bueno, cuando uno invierte en bienes exentos, es recomendable que exista una cierta permanencia de inversiones para evitar caer en esta presunción, porque uno puede estar tentado, bueno, tuve todo el año los fondos en cuenta corriente y unos días antes de fin de año los pongo en caja de ahorro y el 2 de enero los vuelvo a sacar. Bueno, ese tipo de maniobras son las que nosotros tenemos que evitar. Fíjense, hay un antecedente del Tribunal Fiscal de la Nación en la causa Juan Lutz de mayo del 2022, donde el fisco opinó, en realidad el fisco y obviamente el tribunal, que las operaciones financieras que realizó el contribuyente con bonos austríacos implicaron el perfeccionamiento de la presunción sobre variaciones patrimoniales. ¿Qué pasó? Acá lo que hacía el contribuyente era, durante todo el año tenía inversiones en distintos activos con un buen rendimiento. Cuando se acercaba a fin de año, invertía en títulos públicos de Austria. Para aquel entonces, en los años que estaban sujetos a discusión, 2007 y 2008, existía un convenio para evitar la doble imposición con ese país y por lo tanto estos activos y los resultados derivados de los mismos estaban exentos en ganancias y en bienes personales. Bueno, ¿qué hacía el contribuyente? Hacía esta maniobra, lo hizo en 2 años seguidos, no pudo justificar cuál era su plan de negocios, por qué optaba para fin de año en pasar sus inversiones a otras que claramente tenían un menor rendimiento. Por lo tanto, el fisco aplicó esta presunción, el Tribunal Fiscal confirmó esta decisión. Sí, lo que interpretó es que no existía una conducta dolosa y por lo tanto revocó la sanción impuesta por el fisco, sí, que pretendía encuadrar la figura como defraudación, la reencuadró como omisión de impuesto y gradó la multa en el mínimo legal de la escala. Bueno, en materia también de bienes personales, recordemos que existe la posibilidad de computar el tax credit, es decir, los contribuyentes pueden computar a cuenta del impuesto determinado las sumas efectivamente pagadas en el exterior por gravámenes análogos o similares a bienes personales, ¿sí?, que impongan el patrimonio los bienes en forma global. Esta limitación este cómputo tiene una doble limitación. El incremento de la obligación fiscal originada por la incorporación de estos bienes del exterior, y el segundo límite es que en primer lugar se tiene que aplicar, ¿sí?, contra el impuesto que se determine por los bienes situados en el país, y recién el remanente podrá ser utilizado para compensar el impuesto determinado por los bienes del exterior, es decir, que el impuesto que se paga primero se imputa al impuesto determinado a la tasa más baja. Ya para finalizar con lo que es bienes personales, en materia de inmuebles rurales, recordemos que tenemos la exención en el gravamen
para aquellos inmuebles titularidad de personas humanas y sucesiones indivisas, cualquiera sea su destino o afectación. La caracterización de urbano o rural es determinada por las normas catastrales de cada jurisdicción. Y acá un tema que me parece de interés, que muchas veces lo vemos en la práctica, es qué pasa con la nuda propiedad con reserva de usufructo, si aplica o no la exención. Acá tenemos que distinguir dos situaciones: aquella nuda donación que se hace por contrato oneroso, donde el nudo propietario y usufructuario declaran por partes iguales el inmueble, y luego tenemos el gratuito, donde el nudo propietario declara el bien como gravado y el usufructuario declara el derecho real. Disculpen, el nudo propietario declara el bien como no gravado y el usufructuario declara el derecho real como gravado. Esto es un tema discutible. Interpreto que sería razonable que aplique la dispensa porque por un lado se cumplen los elementos objetivos y subjetivos que exige la norma, es decir, que haya una persona humana que sea titular de un inmueble rural, y no pareciera lógico que la instrumentación de un derecho real desnaturalice la finalidad que tiene esta exención. Bueno, y ya para ir finalizando, porque estamos cortos de tiempo, para que tengan en el material, les dejo acá cuáles son las tablas vigentes en materia de deducciones para el periodo fiscal 2023, las deducciones personales, así como algunas de las deducciones generales. Recordar algunos beneficios y deducciones, una previsto en la ley de alquileres, a la cual me referí en la charla anterior del ciclo, donde tenemos a nivel de impuesto a las ganancias la posibilidad de deducir el 10% del monto total anual de alquileres de aquellos inmuebles que estén destinados a casa habitación. Esta deducción era una deducción general que es computable tanto por el locador como por el locatario. Luego tenemos dentro de esta misma ley de alquileres la exención en bienes personales cuando son inmuebles destinados a casa habitación. El contrato está registrado y en la medida que el inmueble tenga un valor menor o igual al mínimo no imponible especial que aplica a los inmuebles con destino a casa habitación, y como yo había mencionado en su momento, este aplica a todos los inmuebles que cumplan con estos requisitos. Otros beneficios que tenemos en materia de ganancias es la deducción general del 40% de las sumas pagadas en conceptos de alquileres de inmuebles que estén destinados a casa habitación. Hay un tope anual que es el mínimo no imponible, pero lo que es importante recordar que el contribuyente no puede ser titular de otro inmueble, independientemente de cuál sea el porcentaje de su titularidad. Bueno, aquí les dejo entonces la escala de tributación del artículo 94 para que lo tengan a mano al momento de confeccionar las declaraciones. Y ahora sí, para finalizar, así como mencioné que en bienes personales podemos computar el crédito de impuesto, recordemos que también tenemos esta figura en el impuesto a las ganancias, y sin intención de ahondar en el tema porque da para bastante más, algunos conceptos simplemente. Los impuestos análogos son aquellos que gravan estas ganancias que están en el artículo 2 de la ley. Comprende las retenciones con carácter de pago único y definitivo. Para que nosotros lo podamos computar contra el impuesto determinado, es necesario que esté efectivamente pagado, es decir, que haya sido ingresado al fisco extranjero y que esté respaldado por el respectivo comprobante. También comprende a los anticipos y retenciones, obviamente siempre hasta el importe del impuesto determinado. Las sumas efectivamente ingresadas se tienen que convertir al tipo del cambio del Banco Nación del día en el cual se ingresa el gravamen, y va a ser computado para determinar el crédito del año fiscal en que tenga lugar ese pago. También acá tenemos un límite cualitativo, ¿sí? O sea, por un lado este es un impuesto que es atribuido a las ganancias de fuente extranjera. Sobre el impuesto determinado fuente extranjera podemos deducir este impuesto análogo. Pero ¿cuál es el límite? El incremento de la obligación fiscal originado por la incorporación de esta ganancia de fuente extranjera. Y recordemos que su cómputo tiene preeminencia respecto de otros pagos a cuentas, es decir, que una vez que determinamos el impuesto va en primer lugar. Por lo tanto, si el contribuyente tiene retenciones o anticipos, estos conceptos, en el eventual caso, le podrán generar saldo de libre disponibilidad. Bueno, esto es todo por hoy. Perdón si me pasé un poquito en el tiempo y bueno, quedo a disposición para consultas. Bueno, muchas gracias, doctor. Tengo un par de preguntas. Bueno, la primera dice, ¿cuál es el índice de ajuste para los inmuebles de cava? Y la voy a responder conjuntamente con otra que dice en bienes personales,
inmuebles que se evalúan ajustando la evaluación fiscal 2017 por el coeficiente. ¿Está disponible el coeficiente? Bueno, en un primer lugar recordemos que la ley 27.429, ¿sí?, de consenso fiscal allá del año 2018, había dispuesto la creación de un organismo federal integrado por o con participación de la capital y las restantes provincias, donde el organismo tenía que definir las metodologías y procedimientos para fijar la evaluación de los inmuebles al 31 de diciembre de cada año, y esto era uno de los parámetros, o es uno de los parámetros a considerar para comparar luego con la evaluación fiscal, con el valor residual, y determinar cuál es el valor grabado del inmueble en bienes personales. Bueno, esto hasta la fecha no ha ocurrido, por lo tanto tenemos que seguir partiendo de la evaluación fiscal del año 2017 y actualizarla por el IPC, por la variación del IPC que se produce entre diciembre del 2017 y en este caso diciembre del 2023. El IPC de diciembre obviamente todavía no está publicado. Cuando tengamos esa variación, nosotros vamos a poder actualizar la evaluación fiscal del 2017. Además, tengamos en cuenta que en el caso de Ciudad de Buenos Aires, esa evaluación fiscal homogénea hay que multiplicarla por el índice de sustentabilidad contributiva, que conforme la ley tarifaria del año 2023 sigue siendo por 4. Bueno, otra pregunta dice, ¿con qué documentación acredito el impuesto sobre los bienes personales pagado en el exterior como gravamen similar? Bueno, obviamente esto va a depender de el país en el cual se encuentre situado el bien y cuál es la modalidad a través de la cual se ingresa este impuesto. Lo que es importante, como dijimos, es que se trate de un impuesto análogo, es decir, que grave el patrimonio o los bienes en manera global del contribuyente, y puede ser, por ejemplo, la constancia y el formulario de presentación de una declaración jurada. En el caso de que se hubieran ingresado anticipos, el comprobante de ingreso de ese anticipo. Por lo tanto, vamos a tener que atenernos a cuál es la normativa particular en cada país. Otra de las consultas es deducción en bienes personales de inmuebles con destino a casa-habitación. Además del inmueble propio del contribuyente, se pueden deducir los otros inmuebles propios que como locador alquile con destino a casa-habitación. Bueno, correcto, en realidad la ley establece que están exentos del impuesto sobre los bienes personales aquellos inmuebles destinados a casa-habitación con el mínimo establecido en el artículo 24 de la ley del impuesto sobre los bienes personales, que como vimos se va actualizando de manera automática y que para el periodo fiscal 2023 ronda los 136.800.000 pesos. También entonces van a estar exentos del gravamen aquellos inmuebles que sean del contribuyente, que estén alquilados con un contrato registrado, que ese alquiler sea como destino casa-habitación, pero como dije, en la medida en que la evaluación de esos inmuebles que están destinados o que están alquilados no superen este mínimo no alcanzado dispuesto por la Ley de Bienes Personales. Y la última pregunta, depósitos a plazo fijo con cláusula de ajuste, UVA por ejemplo. Dice, en el cuadro se indica que la actualización se encuentra exenta. ¿Qué sucede si el banco otorga también algún pequeño interés? Bueno, así como muestro en el cuadro, lo que tiene que ver con los depósitos a plazo fijo en moneda nacional, ya sea con o sin cláusula de ajuste, aquel rendimiento que generen estos plazos fijos van a estar exentos en el impuesto a las ganancias por aplicación del inciso H del artículo 26 de la ley del gravamen. La aclaración iba es que además la actualización que pueda llegar a tener ese plazo fijo porque tiene una cláusula de ajuste también está exenta en el gravamen. Bueno, eso es todo por hoy. Muchas gracias a todos y gracias por habernos acompañado a lo largo del año.